Muy bien, continuamos con la propiedad de los números negativos, es decir, vamos a incorporar ahora operaciones con números negativos. Bueno, la primera propiedad es menos 1 por a, va a ser directamente menos a, es decir, el 1 no lo escribo, por ejemplo, menos 1 por 5 sería menos por el más del 5, menos, y 1 por 5, 5. Si yo tengo menos a, ¿sí? Imaginen que acá hay un 1 que no se escribe, entonces sería menos 1 por menos a. Primero hago la regla de los signos, menos por menos es más y 1 por a es a. Es decir, en el ejemplo acá sería menos 1, que no lo escribo, por menos 5. Menos por menos más y 1 por 5, 5. Si tengo menos a por b, acuérdense que el producto era conmutativo, por lo tanto va a ser lo mismo que a menos b, y esto va a ser cualquiera de las dos posibilidades. Menos del a por más del b me da como resultado menos, o más del a por menos del b me da menos y es a por b. Acá está el ejemplo, entonces menos 5 por 7, menos por el más del 7 me da menos, y 5 por 7, o al revés, más 5 por menos 7 va a ser más por menos menos, y 5 por 7, 35. Si tengo el producto de dos números negativos, primero hago el producto de los signos, menos por menos es más, y después hago el producto de los números. En el ejemplo, menos 4 por menos 3, menos por menos más, 4 por 3, 12. Si tengo un menos delante de un paréntesis, a ustedes le habrán enseñado que cambian todos los signos que está dentro del paréntesis. Bueno, en realidad lo que se hace es, se aplica la propiedad distributiva. Acá hay un 1 que no está escrito, entonces sería menos 1 por a más menos 1 por b. O lo que es lo mismo, menos a menos b. El ejemplo está acá, 3 más 5 con un menos adelante, hay un menos 1, sería menos 1 por 3, que es menos 3, más menos 1 por 5, que es menos 5. Bueno, si acá en vez de tener suma tuviera una resta, ¿sí? Fíjense que es exactamente lo mismo, pero menos 1 por a me daría menos a, que está acá. Y menos 1 por menos b me va a dar más b. Acá le cambiaron el orden porque siempre se acostumbra a expresar la cifra menos la otra cifra. Y acá está el ejemplo, menos 5 por menos 8 sería menos 1 por 5, que es menos 5, y menos 1 por menos 8 es más 8. Muy bien. Bueno, después viene un ejemplo de cómo se aplicaría si en vez de la suma de dos términos fuera la suma de tres términos, a, b y c. Esto sería menos 1 por a, menos a, más menos 1 por b, más menos 1 por c, que es menos c. Muy bien, ¿cómo usamos estas propiedades? Muy fácil. Lo sigo, no puedo operar x más 2 porque x simboliza un número, por lo tanto será menos 1 por x menos x más menos 1 por más 2, que me da menos 2. Lo mismo ocurriría si son tres términos, hago la distributiva, menos 1 por x menos x, menos 1 por y menos y, y acá me quedaría menos 1 por z, que es menos z. Y volvemos a aplicar esta distributiva, que sería menos 1, que no está escrito, por menos z, menos por menos más, y 1 por z es z. Muy bien. Si yo acá enuncia que cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, esto lo vamos a usar mucho, y presenta el inverso de un número, que es 1 sobre. 1 sobre. Entonces, según este autor, el inverso de a sería siempre y cuando a no sea 0, ¿no? Porque si no me quedaría un 0 acá en el denominador. El inverso de a sería 1 sobre a. Y por supuesto que se cumple que si yo a un número lo multiplico por su inverso, fíjense que me quedaría a por 1a dividido a siempre es 1. Muy bien, una vez más la división está definida siempre y cuando el divisor b sea distinto de 0. Y acá aparece una de las propiedades que ustedes usan mucho,
que es cuando dicen A dividido B es lo mismo que multiplicar por el inverso de B, ¿sí? Lo dan vuelta al segundo. Como el denominador que tiene B es 1, si lo doy vuelta me queda 1 sobre B. Entonces yo hago A dividido B es lo mismo que hacer A por el inverso de B, que es 1 sobre B. Muy bien. Bueno, habla sobre, como dicen los alumnos, la parte de arriba de una fracción es lo que se denomina numerador y la parte de abajo de una fracción es lo que se llama denominador o divisor. Muy bien, vamos ahora a complicar un poquito más y vamos a trabajar con las fracciones, es decir, vamos a trabajar con los números racionales. Bueno, si multiplicamos dos números racionales, se multiplican directamente los numeradores dividido el producto de los denominadores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios por 5 séptimos, esto va a ser otro racional cuyo numerador va a ser 2 por 5 y cuyo denominador va a ser 3 por 7. 2 por 5, 10, 3 por 7, 21. Lo que decíamos recién, si yo tengo un número racional y lo divido por otro número racional, es lo mismo que multiplicar por el inverso. Es decir, multiplico por, en vez de usar C sobre D, uso D sobre C. Esto lo usan mucho ustedes, es la forma más fácil de hacer el cociente de dos números racionales, es multiplicar por el inverso del segundo, por el divisor, el inverso del divisor. Por ejemplo, si tengo 2 tercios dividido 5 séptimos, esto va a ser 2 tercios y multiplico por el inverso de 5 séptimos, que es 7 quintos, y después opero como si fuera un producto, 2 por 7, 14 y 3 por 5, 15. Vamos a sumar fracciones, sumar o restar fracciones, y arrancamos con las más fáciles, que es cuando tienen el mismo denominador. ¿Sí? Fíjense que A sobre C más B sobre C, las dos fracciones tienen el mismo denominador, entonces es muy fácil encontrar cuál es el denominador común, porque es común a las dos racionales, a las dos fracciones, directamente se suman los numeradores, me queda más B sobre C. 2 quintos más 7 quintos, ¿sí? Denominador común va a ser 5, obviamente, porque es el denominador que es común a ambas fracciones. Y sumaré directamente los numeradores, 2 más 7, 9, 9 quintos. Vamos ahora a sumar fracciones, sumar o restar, que es exactamente lo mismo. Fracciones, en cuanto a la forma de operar, es la misma, ¿no? Acá va a haber un menos únicamente. Pero bueno, una forma sencilla de sumar fracciones que tienen distinto denominador, es decir, que el denominador común a ambas fracciones va a ser directamente el producto de los denominadores. Entonces, haría, bueno, B por D sería el denominador común, B por D dividido B es D por A, me quedaría A por D. B por D dividido D me daría B, por lo tanto va a ser B por C. Bueno, el ejemplo, 2 quintos más 3 séptimos, fíjense que acá los denominadores no son el mismo como acá. Digo que el denominador común va a ser 35, 35 dividido 5 es 7, por lo tanto me va a quedar 2 por 7. 35 dividido 7 es 5, así me va a quedar 5 por 3 o 3 por 5, que es lo mismo. Bueno, si hacemos la cuenta, 2 por 7, 14, más 15, 29, 29, 35 avos. Esta es una propiedad que vamos a usar mucho, mucho. Si a cualquier división, a cualquier número racional, a cualquier fracción, yo multiplico numerador y denominador por el mismo número, ¿sí? La igualdad se mantiene. Es decir, si a la fracción A sobre B multiplico el numerador por C, C tiene que ser distinto de 0, ¿no? Si multiplico al numerador por C y también multiplico al denominador por C, la igualdad se mantiene. 2 tercios es lo mismo que a 2 lo multiplico por 5 y a 3 lo multiplico por 5. ¿Por qué? Porque muy sencillo. 5 dividido 5 es 1. Entonces en realidad lo que estamos haciendo es multiplicando 2 tercios por 1 y obviamente nos va a dar 2 tercios.
Bueno, y una propiedad de las igualdades de las fracciones es que si yo tengo A sobre C igual a C sobre D, entonces este por este va a ser igual a este por este. Bueno, imaginen que lo único que están haciendo es a B que está dividiendo en la primera fracción, la paso multiplicando, y D que está dividiendo en la segunda fracción, la paso al primer miembro multiplicando también. Muy bien, vamos a algo que nos complica a veces un poquito, que es al mínimo común mínimo común divisor en una suma de fracciones. Acá se nos complica porque podríamos hacer, para hacer esta operación, podríamos hacer 36 por 120 y ese sería nuestro denominador común, no habría ningún problema, lo podríamos hacer. Pero siempre conviene trabajar con números más pequeños. Entonces me pregunto, ¿cuál será el mínimo común múltiplo de 36 y 120? Para eso lo que hago es descompongo en sus factores primos 36, ¿sí? Recuerden cómo se hacía eso con una rayita vertical, comenzábamos dividiendo por 2, después seguíamos dividiendo por 3 y así por todos los primos. Bueno, si hago eso, 36 lo puedo expresar como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿sí? Fíjense que si hago estas cuentas me da exactamente 36 y a 120 lo puedo descomponer en sus factores primos también y me quedaría 2 al cubo por 3 por 5. El mínimo común divisor, que no es otra cosa que el mínimo común múltiplo entre 36 y 120, se logra multiplicando los factores primos comunes y no comunes, a su máximo exponente. Entonces, los factores son 2, 3, 2, 3 y 5. Por lo tanto, escribo 2, 3 y 5. Y ahora uso el máximo exponente. Acá tengo el 2 al cuadrado, acá tengo el 2 al cubo, uso el cubo. Acá tengo 3 al cuadrado, acá tengo 3 a la 1, uso 3 al cuadrado. Y 5 lo tengo a la 1 y lo dejo entonces elevado a la 1. Si hago esa cuenta me da 360. Muy bien, ¿qué significa esto de hacer denominador común 360? Lo que estoy haciendo en realidad es a la primera fracción la multiplico y la divido por 10, entonces me da 50 y 36 por 10 es 360, y a la segunda fracción estoy multiplicando y dividiendo por 3, por lo tanto en el numerador me va a quedar 21 y en el denominador me queda 360. Lo que estoy logrando entonces es dos fracciones equivalentes a estas dos que tengan el mismo denominador, por eso puedo sumar directamente los numeradores. Muy bien, espero que les haya servido hasta acá. En el próximo arrancamos con la recta real, la recta numérica o la recta donde se pueden simbolizar todos los números.